y yo creo que la mejor gestión es aceptar que, que somos vulnerables, que todo lo digital es, pues será más o menos práctico, más o menos útil, más o menos rápido, pero en un momento dado, como suceda lo que sucedió ayer, somos muy vulnerables. Y luego, pues no hay que preocuparse especialmente, sino buscar los medios para que no se repita, para estar más seguros. Lo que sentimos ayer son muchas cosas, pero una de ellas es que a lo mejor sí que tiene sentido eso del kit de seguridad que nos dijo la Unión Europea, ¿no? Porque aunque tenemos muchas cosas en casa, a lo mejor nos falta alguna en concreto para cargar el móvil, para cocinar o para lo que sea, pero no mucho más. Bueno, pues efectivamente lo mismo hay que prepararse y tener el kit de supervivencia, o lo mismo también hay que prepararse para otro buen suceso que hoy comparto con todos ustedes, el aumento de la luz un 450%. La luz se dispara un 450% tras el apagón. En fin, que la hora punta se sube del 31,83 a los 117 euros. Y esto naturalmente lo pagamos nosotros, los responsables. Pues ya saben, a la sopa boba del presidente del gobierno no les voy a hablar porque me pongo violenta. Sobre Beatriz Corredor, esa individua puesta a dedo, presidenta de la red eléctrica, esta tontalaba que ayer veíamos reírse y decir que naturalmente que si nos comprábamos un camping gas o velas o algo parecido era porque nos queríamos ir de camping. Bueno, pues la tonta lava, que cobra 450.000 euros, como les contábamos ayer. ¿Por qué? ¿Por sus altas capacidades? No, por ser amiga del presidente del gobierno, contacto del presidente del gobierno. Recuerden que el presidente del gobierno, como hombre de confianza, tenía un sugar daddy. Así que podemos imaginarnos, ¿verdad?, a quién ponen en los puestos de responsabilidad en las instituciones con la responsabilidad de la red eléctrica. La tonta lava, Beatriz Corredor, con un sueldo de 450.000 euros, hoy daba una entrevista a los periodistas del régimen donde decía que ella dimitir, naturalmente, aquí no dimite nadie. Y parece ser que la tonta lava, según cuenta, según relata el diario de esta casa, Distrito.es, sabe a qué se debió el apagón, pero de momento no lo puede contar. Nosotros les vamos a contar estas y otras muchas noticias en nuestra habitual crónica de sucesos. Bienvenidos. Ya saben, esto es La Huella del Crimen. Qué gustazo tener este miércoles a mi izquierda al abogado Alberto Martín, ya saben, el abogado que gana todos los casos. La semana pasada, además, disfrutamos de lo lindo en este programa, hablando de un caso terrible, que es ese abuelo pederasta que abusó de sus nietas. Que en fin, que el tío tenía que estar en prisión, pero que el anterior abogado de la familia, pues también otros totolabas, pues parece ser que se les pasó de la fiscalía. Ni hablamos de la fiscalía de Sánchez, ¿para qué vamos a hablar? Menos mal que Abogados 3000, que es el despacho de abogados de Alberto Martín, se hicieron cargo del asunto. Así que gran satisfacción la semana pasada. Una, porque el caso tenía jugo, y dos, la verdad que dentro de el dramatismo, la tranquilidad de que esta familia esté en tan buenas manos. Bienvenido, Alberto. Muchísimas gracias, agradezco mucho tus palabras, como sabes siempre. Bueno, ya sabes que no son palabras solo desde el afecto, sino también desde el conocimiento. Y otro abogado de enjundia que nos visita habitualmente los lunes, pero que en esta ocasión está con nosotros el miércoles, Pepe Bonet.
un hombre absolutamente imprescindible en la huella del crimen. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues la verdad es que con tan buena compañía, ¿cómo no se va a estar bien? La verdad es que es un gustazo. ¿Cómo era aquello de búscate un trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar nunca? Así es. Bueno, a mí me pasa un poquito así, si soy sincera. Vamos a relatarle, a contarles, a compartir con ustedes varios asuntos, pero desde luego tal día como hoy y 48 horas después del gran apagón. Por cierto, mañana tenemos programa especial, el gran apagón y un presidente sin luces. Será mañana aquí en La Huella del Crimen. ¿Cómo viviste el apagón? Bueno, pues yo como en la pandemia procuro sacar Lo mejor. lo mejor y lo positivo, efectivamente. Y hemos descubierto, después de todo lo que padecimos, porque al fin y al cabo fueron unas horas, si hubieran sido unos días ya hubiéramos visto. Nos habríamos comido entre todos. Totalmente. Que bueno que la gente salió a la calle, que charlaba, que hablaba, que a lo mejor comprendimos que el móvil no era tan absolutamente imprescindible, que había comunicaciones en las familias, que incluso a la gente a lo mejor le sobraba el tiempo porque decía, bueno, ahora tengo que hablar, tengo que conversar, no puedo engancharme a la pantalla. Y eso, pues de repente, durante unas horas, pareció que era otro mundo. Y yo creo que nos vale también para pensar que hay unas cosas que son importantes, pero también para entender que a lo mejor hay cosas que están sobrevaloradas y que las comunicaciones y todo lo que nos da la luz son cosas muy relevantes, pero también es cierto que sin muchas de ellas también podemos vivir y por lo tanto valorar más la comunicación humana, que fue una de las cosas que se fomentó por la ciudadanía. No hablo de responsabilidades. No, hablamos de la ciudadanía, que Exactamente, tuvo un comportamiento extraordinario. Ejemplar. Otra cosa, desde luego, es que hubieran pasado 48 horas más, quizá todo habría cambiado. Pero sí, ese lado positivo creo que todos fuimos conscientes. Otra cosa, desde luego, es que es una situación paradójica, una situación absolutamente increíble, una situación en la que hemos visto cómo el presidente del gobierno, los periodistas del régimen, la propia presidenta de Red Eléctrica se choteaban de nosotros hace días diciendo que esto era absolutamente imposible. Y ahí tienen los traseros sentados en el mismo lugar, Pepe Bonet. La verdad es que yo lo viví con bastante preocupación porque me acordaba desde el primer momento de aquellas personas que le hubiera pillado en el ascensor, que le hubiera pillado en un tren de larga, corta o media distancia. Quedarse en un túnel. O sea, es que, y sobre todo de esos enfermos crónicos que en casa necesitan de la corriente eléctrica para vivir. Y después con bastante vergüenza porque como español me duele que seamos el hazmerreír de Europa, por no decir el hazmerreír del mundo, porque estas cosas no me entran en la cabeza cómo a un país en el siglo XXI como el nuestro le puede ocurrir esto. Y que a día de hoy todavía no haya salido el presidente del gobierno dando unas explicaciones claras y concisas de qué es lo que ocurrió. Hombre, recordamos que el presidente del gobierno en su primera comparecencia, que llega tarde como siempre, dice estupideces del tipo la energía llegará en cuanto que se solvente el flujo. Y luego el cretino también hizo la siguiente observación: pedir a la ciudadanía que teletrabajaran. Este tío es tonto, nació así, fuma más de lo debido, se ha vuelto loco. Es brutal, ¿eh? Tuvo tiempo de pensar lo que tenía que decir. Hombre, en 6 horas. Sin duda ninguna. Y la verdad es que no nos aportó absolutamente nada. Y yo creo que no nos aportó nada porque se pueden buscar mil excusas, pero parece ser que no las han encontrado. Y cuando no las encuentran, la responsabilidad está en los que tienen el gobierno, en los que tienen la facultad, el derecho y el deber de gobernar. Red Eléctrica Española es una entidad de carácter público en su mayoría y por lo tanto la persona que lo según preside, él, privado.
Bueno, hay una parte privada, pero hay una parte pública. No, pero si yo, quiero decir, estratégicos. suscribo tus palabras y simplemente para volver a decir y volver a subrayar la cara dura de este tío. Claro, cuando tú quieres poner el foco en determinadas compañías privadas, tienes que explicar y tienes que especificar, sobre todo porque esas compañías, que son las que de alguna forma están gestionando todo el tema de la producción y el suministro de energía, también tienen derechos, y también saben defenderse. Y yo creo que se tendrán que andar con mucho cuidado. Yo creo que la estrategia es la de que se vaya pasando el tiempo, la de que el tema se descifre un poco, la que a la gente no le importe tanto qué fue lo que pasó, sino que menos mal que no duró demasiado, que por la noche más o menos ya habíamos recuperado casi todos la luz y Y otra poco más. cosa. Exactamente, y un perfil bajo y que nadie responde, que nadie dimita. Yo creo que ya veréis como no va a haber ninguna hecatombe y ningún cataclismo y ninguna decisión ni en el ámbito político. Probablemente, a lo mejor, como yo decía siempre, cuando había un accidente de tren, encuentran un guardagujas, es decir, alguna persona que no tenga casi ninguna culpa, de poca responsabilidad y de poco perfil, para que sirva de chivo expiatorio y para entregárnoslo como si nosotros no tuviéramos ya criterio a estas alturas y como a lo mejor la cabeza visible de lo que ha sido un desastre, que lo más relevante a estas alturas es que parece inexplicable. Quédense con este soberbio análisis, estas últimas palabras de Alberto Martín, porque yo apuesto a que las cosas se van a desarrollar tal y como él ha explicado lo que en estos momentos es solo una hipótesis, pero que ustedes y nosotros, ¿verdad?, sabemos que 100% ganamos la apuesta. Ayer hablábamos de esa primera víctima a consecuencia de una vela. Todos salimos a comprar velas o utilizamos las que teníamos en casa de decoración. En Carabanchel, una mujer de 52 años fallecía a causa del incendio de unas cortinas a consecuencia de haber encendido esa luz para alumbrarse. Pero hoy hablamos ya de la investigación de más de 5 posibles muertes como consecuencia del apagón en Valencia, en Orense y en Madrid. Una noticia que nos apunta Javier de la Uz. Javier, buenas noches. Buenas noches, María José, y buenas noches a todos los asistentes en el plató. Hola, Javier. Tenemos Eh, que lamentar nuevamente víctimas. Esto es un no parar. sí, desgraciadamente, pues bueno, suena así un poco fuerte decirlo, pero lo raro es que no hubiese habido ningún tipo de víctima, ¿no? Tengamos en cuenta que cuando se produjo el apagón, pues bueno, pues cosas tan cotidianas como los semáforos dejaron de funcionar, con lo que también podrían haberse producido algún tipo de percance de tráfico, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues no ha trascendido hasta el momento, por ejemplo, que haya fallecido o haya resultado lesionada ninguna persona por un percance de tráfico, pero bueno, podría haber sucedido también, ¿no? Luego otros hechos lamentables, pues bueno, tenemos como el que apuntabas, ¿no? De una persona que falleció en un incendio a causa de una vela que había encendido en su casa porque no tenía luz. Y luego, pues, el caso de un matrimonio mayor y su hijo de 56 años que habían fallecido por la mala combustión de un generador eléctrico, ¿no? Que funciona con no sé si gasolina o gasoil, pero bueno, con combustible derivado del petróleo, ¿no? Entonces, por la mala combustión, pues habrían terminado falleciendo. Y luego, por otro lado, pues también el caso de una señora que tenía oxígeno en su casa, en un respirador eléctrico, ¿no? Y al dejar de funcionar la luz, pues perdió su autonomía y terminó tristemente falleciendo, ¿no? Creo que estas son las cosas de las que debemos de hablar, ¿no? En mi opinión, ¿no? Y no tanto de las coreografías en los trenes, ni de que la gente saliese a tomar cervezas en la calle, ¿no? Creo que esa es una visión edulcorada de lo que ha sucedido y la trascendencia que tiene, ¿no? Cuando estamos lamentando víctimas mortales, ¿no? Y bueno, en términos generales, yo hoy lo hablaba con mis alumnos, ¿no? Les preguntaba, ¿no? Mis alumnos del grado de criminología les preguntaba qué opinaban ellos, ¿no? De lo sucedido y cómo pensaban ellos que podía esto
afectar, ¿no?, a la seguridad de las personas. Y bueno, pues hablaban precisamente pues, ¿no?, pues esas condiciones, ¿no?, donde falla todo y veamos, por ejemplo, pues desde estos servicios humanitarios, ¿no?, que en el ámbito policial no se llaman servicios humanitarios, donde pues bueno, fueron los policías los que asistieron en primer lugar a esta señora que terminó falleciendo porque no tenía el oxígeno. Pero, por ejemplo, una cosa tan elemental como cuando hay una emergencia, los teléfonos no funcionaban. La única manera que tenían de comunicarse los ciudadanos con los servicios de emergencia era parar una patrulla de policía por la calle. Entonces, todos los esfuerzos de la policía en las grandes ciudades, por ejemplo, ha sido lanzar a la calle el máximo número de efectivos uniformados para que los ciudadanos pudieran ponerse en contacto con ellos, porque no era posible a través del teléfono móvil ni del teléfono fijo, ¿no? Eso sería una manera, ¿no?, como nos ha afectado, pero es que también nos encontramos con el hecho de que llegase la oscuridad y no hubiese luz y nos encontrásemos situaciones como las vividas durante la Dana, ¿no?, donde se produjesen saqueos y robos, ¿no?, y era necesario que hubiese presencia policial en la calle para prevenir y disuadir a esos oportunistas, ¿no?, que hubieran aprovechado esa ocasión, ¿no?, Afortunadamente, ¿no? efectivamente, Sí, afortunadamente el despliegue, yo desde el centro de Madrid por lo menos pude ver un enorme despliegue desde que empezó a anochecer de coches de policía que la verdad es que ofrecían gran tranquilidad. En la zona en la que yo vivo hasta las 12:30 no llegó la luz, así que pudimos constatar efectivamente esa policía necesaria, porque todos nos temíamos que llegada la noche este drama que estábamos viviendo todavía pudiera agravarse más. Javier de Lauz, muchas gracias por esta primera noticia que abordamos hoy en La Huella del Crimen y que efectivamente apunta a lo que realmente tiene que centrar nuestra atención, que son las personas que el domingo tenían una vida por delante y hoy han fallecido. Gracias, Javier. Buenas noches. Un fuerte abrazo, María José. Un abrazo. También para ti, querido. Claro, y además qué situaciones, esta persona que necesitaba oxígeno, esta persona que encendió una vela, estas personas que tenían un generador y de pronto dicen, pues mira qué suerte tenemos. Demasiado Lo poco, ponemos demasiado me parece, poco, totalmente. para una cosa La tan grave magnitud, como ¿verdad? quedar sin luz en un país de prácticamente 50 millones de personas. Creo que poco a poco se irán descubriendo situaciones y casos. Irán aumentando, ¿verdad?, la lista. Sin duda. Ya me extrañaba a mí que no hubiera habido nada y luego ya veréis como muchas otras, tú fíjate, que son intervenciones quirúrgicas, personas que no les llegara una ambulancia, personas que están infartadas, personas que hubieran sufrido accidentes, todo lo que eran las urgencias hospitalarias, el tema de los respiradores. Es decir, hay situaciones que no aguantan esas horas, Claro. lógicamente, y no sé las personas que estarán en sus casas, de las que viven solas y luego se descubren que llevan a lo mejor abandonadas y fallecidas mucho tiempo. Ya veremos a ver que en fin los alimentos en mal estado y una situación de abandono que yo creo que se irá descubriendo en los próximos días. Me parece que es muy poco el impacto, es el que se ha sabido ahora, pero seguramente que será mayor. Que se va a ampliar la lista, parece verdaderamente imposible con la cantidad de personas que probablemente no recibirán ninguna visita, ni desde el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Y efectivamente veremos lamentablemente cómo desde este programa tendremos que ampliar la lista, porque por desgracia seguro que sí. 5 vidas es tremendo, pero para la magnitud muchos nos temíamos una lista más elevada, Pepe. Pero habéis visto o os habéis planteado simplemente lo que ocurrió en esos trenes que se quedaban detenidos, que a las personas que viajaban en los mismos no se les ofrecía más que una botella, un botellín de agua para todo el día, sin alimentos, sin poder beber. A ver, lo de los alimentos es lo de menos, lo importante es el agua en tan pocas horas, que no digo yo, por Dios, que el hambre, en fin, es tremenda, pero verdaderamente en estas circunstancias lo vital es el agua. Pero ¿por qué no se echa mano del ejército? ¿Por qué no se echa mano del ejército, que son los que más rápidamente pueden intervenir en esos casos y pueden acercar? ¿Qué pasó? Porque se suponía que efectivamente en Madrid fue una de las comunidades que pidió el estado de emergencia. O sea, sí, y la UME creo que tuvo que intervenir, por ejemplo, en el Hospital La Paz, llevando combustible para los generadores, porque lo que pasa es que
en esas situaciones las comunicaciones entre los que se tienen que comunicar también son complicadas, porque cuando no funcionan los teléfonos y no funcionan los ordenadores y no funcionan las tablets ni las tecnologías, también debe ser muy complicado coordinar un sistema de emergencia, es decir, dónde están los trenes, pero quién son los que tienen que decidir, las personas, los grupos, los equipos que tienen que ir, pero para eso tiene que haber un plan y un protocolo que tiene que estar previamente establecido. Oiga, mire usted, si nos quedamos sin energía eléctrica, esto tiene que ponerse en marcha inmediatamente, no hay que esperar a que venga la luz. O sea, lo normal es que Claro. una nación como España tuviera un plan B, porque hasta donde yo sé, el presidente del gobierno tenía que estar informado porque se le había aportado esta información de que podía suceder. Es más, la Comunidad de Madrid hace 3 años hemos visto diferentes vídeos, además con mascarilla, no recuerdo, era un consejero, pero no recuerdo, estaba advirtiendo de que esta posibilidad podría suceder, que menos que tener un plan B, señor. Efectivamente, y un plan B y sobre todo una coordinación, porque esas comunidades autónomas que pidieron, estábamos en alerta 3, que pidieron la intervención del Gobierno, es decir, dejar en manos del Gobierno Que asumiera el mando. que asuma el mando para que exista un mando único. No se hizo. ¿Pero cómo va a asumir El inútil el mando del presidente del gobierno? Se le rompen las uñas. Sí. Beatriz Corredor, que ya saben que es la presidenta de la Red Eléctrica, una individua que fue ministra de Vivienda, creo que también tuvo algo que ver con Podemos, pero vamos, que no tiene ni puñetera idea de electricidad, o sea, sabe lo que usted y yo y poco más, pero cobra bastante más, naturalmente, que usted y yo. La presidenta de Red Eléctrica ha reconocido que conocen la causa del reciente apagón eléctrico masivo que dejó sin suministro a gran parte del país. Leo textualmente palabras de Beatriz Corredor. La individua, les recuerdo que ayer veíamos en este programa y en tantos otros poner cara de póker y decir, ay, por Dios, pues claro que no es necesario. España tiene la mejor red eléctrica del mundo, no va a pasar nada. Bueno, si ustedes, tontos lavas, se quieren comprar camping gas, será para irse de excursión. Pues no, imbécil. Ya ves qué ha sucedido. Bueno, pues esa misma cretina dice que conocemos el origen del apagón y les hemos trasladado a nuestros portavoces hasta donde podemos decir, ya conocemos el origen del apagón y las hemos trasladado a nuestros portavoces hasta donde podemos decir. La causa está más o menos localizada, pero todavía estamos analizando los millones de datos que vienen de los generadores, ha señalado la presidenta. ¿Cómo que están trasladando a sus portavoces hasta donde se puede decir? Bueno, 48 horas después. Ya lo que nos faltaba. ¿Esto qué es? Lo que nos faltaba es que nos digan que lo están sabiendo, pero que nosotros no tenemos derecho a la información, que es un derecho fundamental, porque hoy no se reclama cuál es el nivel de emergencia, hoy lo que se reclama es el derecho a la información y al conocimiento, que es un derecho constitucionalmente protegido. Y lo que se puede decir, verdad o no, que tenemos que esperar, como suelen decir en los accidentes de avión, a ver qué hay en las cajas negras y cuál es el matiz de las investigaciones, etcétera, etcétera. Pero de eso, a que te digan que tienen información y que no te la pueden decir o que no te la quieren decir o que no conviene todavía decirla, en fin, lo que yo he dicho antes, es decir, poco a poco irán dosificando, diciendo cosas irrelevantes, vacías, que no tendrán ningún tipo de relevancia para que nos dé igual, porque ya casi a muchísima gente le da igual, porque lo que querían era recuperar la normalidad, por una parte, que no pasara ni nada grave a la mayoría de las personas, como por fortuna sucedió, y poco a poco yo creo que se va perdiendo también un poco el interés, porque claro, si os dais cuenta, vivir en este estado de alerta, tenemos el cortisol televisiones disparado. En todas las televisiones había programas especiales, ¿no? Claro. En todas, la ponías. Y todo el mundo decía lo mismo, y todo el mundo especulaba sobre lo mismo, y todo el mundo charlaba. Y las emisoras de radio igual. Claro, y se produce un poco de toxicidad.
porque la gente luego ya llega un momento en que dices, apaga la televisión, que no me dice nada interesante, no me da nada relevante, no me da ninguna información y estoy harto y quiero que me dé el aire. Y al final yo creo que se convierten en medios y canales y desinformación, porque es una situación de intoxicación. La intoxicación del silencio. Parece que todo ha sido ayer, pero no queremos recordar que hay pueblos, hay lugares donde todavía están... Fue el lunes y hoy es miércoles. Cuidado, Pasado ya. están incluso en la Comunidad de Madrid, hay lugares donde no funciona el móvil, los repetidores están sin funcionar, es decir, no hemos enterrado esa cuestión. Y otra cuestión, otra cosa, vamos a ver, ¿quién va a poner los más de 1.000 millones de euros que se han perdido? Porque vamos, alguien se tendrá que hacer cargo. ¿Quién va a pagar el 450% que se ha disparado la luz en la hora punta de este miércoles? Los consumidores. Como siempre, pero es que hay una cosa muy curiosa. ¿Por qué no se está haciendo y diciendo la verdad sobre lo que es las centrales nucleares que necesitamos? Este sería otro asunto, querido, y estás sobrado de razón. Y además somos una panda de inútiles. O sea, Francia en la frontera con España tiene centrales nucleares, Marruecos las va a poner y nosotros no, porque nosotros somos verde. Lo que somos imbéciles. Bueno, fundamentalmente nosotros no, el gobierno. Es ridículo. No se les olvide palabras de la presidenta de Red Eléctrica. Ya conocemos el origen del apagón y las hemos trasladado a nuestros portavoces hasta donde podemos decir. El distrito.es esa señora saca esta información. No nos olvidemos una cosa, presidenta de Red Eléctrica Española es registradora de la propiedad. Ah, sí, naturalmente. Claro, o sea, no tiene pero ni puñetera idea de electricidad, pero de todas formas lo tengo cogido con pinzas, pero a ver si alguien lo recuerda. Hace apenas unos días también, otra totalaba, otro totolaba de estos que tenemos cobrando un pastón, no sé dónde, decía que sobre el conocimiento, que incluso, a ver, que tampoco era necesario tener amplios conocimientos, incluso que a veces un exceso de conocimiento resultaba perjudicial. No recordáis, ¿verdad? Voy a intentar buscar esa información. Esto se dijo hace relativamente poco tiempo y era también para el nombramiento de... No recuerdo, yo creo que era algo aeroespacial quizá. No lo sé. Pero tuvo la cara de decir que, oigan, esto del conocimiento está sobrevalorado. Sí. Claro, a veces incluso, queridos míos, Alberto, Pepe, los conocimientos son perjudiciales. Es verdad, para algunas personas efectivamente pueden resultar gravemente perjudicial. Si lo que nosotros pretendemos no es que sea una ingeniera de electricidad o informática, sí, para eso están los técnicos, sino que tenga capacidad de gestión y que sea eficaz. Nosotros necesitamos gestores que sean eficaces, que sepan llevar un organismo a una situación de éxito, no como ahora. Ahora pretenden algo así como decir también que había demasiada producción, o sea, como que esto, como que vamos a morir de éxito. Es que había tanta producción que se ha producido un colapso. Sí que moríamos de éxito, está buena, está buena. Pues que lo digan y que lo expliquen. Mire usted que lo estamos haciendo, también estamos produciendo tanto en las energías alternativas que se ha producido un colapso de la red eléctrica. Pues que lo digan, a ver quién es el que lo ha gestionado, quién es el políticamente responsable. Pero es que el presidente dice que no, si es que el problema de todo esto, y esto también es un suceso, es vivir en un país donde no se ponen de acuerdo. El presidente dijo que no descartaba ninguna hipótesis, Red Eléctrica decía que un ciberataque no era, el presidente dijo que de las renovables ni hablemos, que no tenía absolutamente nada que ver. Red Eléctrica hablaba también lo mismo que tú estás diciendo, pero intentando ponerle otras palabras, y al final dices, pero oiga, esto estamos en la cumbre del desconcierto. Muy político, muy profesional. Es decir, hay que hablar mucho para no decir nada. Porque lo que tiene que hacer un político para no decir nada, como cualquiera que esté al frente de cualquier responsabilidad, es decir, no descartamos ninguna posibilidad, ninguna hipótesis. Ahora bien, creemos que
las cosas pueden ir por aquí, no podemos asegurarles nada y sobre todo, señores, un presidente del gobierno tiene que salir media hora después. Una hora después, que se cambie los calzoncillos, se ponga una corbata y si no se los quiere cambiar, por mí me da lo mismo. Porque la información es certidumbre. Efectivamente. Y tranquilidad, ¿qué es lo que necesita la gente? Que ayer lo comentábamos. Lo peor es la incertidumbre. Que ayer comentábamos cómo en las colas, donde íbamos, entre ellas, a comprar una radio, un transistor de pilas, pues para intentar tener información, lo primero que se barajaba era que era un ataque de los rusos. La gente creía que estábamos en la Tercera Guerra Mundial. Se dejó también creer eso, ¿eh? Por supuesto que sí. No descartamos... O sea, la OTAN, acuérdate cuando el presidente del gobierno, que llegó tarde, aconsejó teletrabajar cuando no había medios para teletrabajar, tuvo la honrosa idea de decirnos que la luz llegaría cuando llegara el fluido, que vamos, se quedaría calvo el individuo, pero efectivamente nos dijo que estaba en contacto con la OTAN, tienes razón, y eso nos hacía temer por la seguridad del país. Efectivamente. Y además decía, con esa seguridad que da la ignorancia y la caradura que tiene... El atrevimiento, sobre todo la ignorancia da mucho atrevimiento. Efectivamente. Mucho. Bueno, y decía, vamos a resolver este asunto a la mayor celeridad. Y el gobierno en pleno está reunido, madre mía, yo me echaba las manos a la cabeza. Sí, decías, Virgen del Amor Hermoso. Como estos metan más mano, bueno, si es el mejor ejemplo, ya lo has dicho tú, el precio de la luz hoy. Efectivamente, es que no se les olvide, se ha disparado hoy miércoles un 450% la luz en hora punta para tras el apagón. En fin. Lo que no se consumió el lunes. Exactamente. Bueno, les voy a dar alguna buena noticia. Que llega el verano, que dentro de nada estamos en la playa, que la operación bikini está aquí, que si quieren perder un par de kilitos, bueno, yo les voy a hacer una sugerencia. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque en tan solo 2 días es que podrán bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas, todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos con más sucesos sobre el apagón y otras noticias de la crónica negra más actual. Ojo con Cataluña, cómo se están poniendo las cosas. Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles. Montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardo 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano.
La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Tremendo. Acaba de comentarme Alberto Martín, hemos oído hablar del phishing en este programa, pero vinculado con el apagón. Nos estaba contando Pepe Bonet que él mismo había sufrido estos días un intento de estafa, ¿no? Tenía que ver con Movistar, nos decías. Exactamente. Con Movistar, un intento de estafa. Alguien ha hecho llegar mis datos personales, por eso les aviso que no faciliten ningún dato, porque en este país, que hay mucha ley de protección de datos, no se sabe cómo, todo el mundo tiene nuestros datos, nuestro número de carnet de identidad, nuestras direcciones, nuestros teléfonos. Y el caso es que con estos datos te decían que iban a subir el precio de tu compañía. Me dijeron que iban a subir el precio de mi compañía. Y entonces, cuando les digo, oiga, yo soy abogado, y mire usted, un contrato está para cumplirlo las dos partes. Hay un principio que es pactum sunt servanda, que decimos los letrados, que es los pactos están para cumplirlos. Bueno, pues ante esta situación le digo que no voy a admitir esa subida y que nos veremos en tribunales, y me dan una ocasión que es, puede usted hacer el cambio de portabilidad. Y eso sí, le van a estar llamando las compañías. Efectivamente, me llaman una serie de compañías, me ofrecen unas condiciones muy buenas, y bueno, pues me quedo así. ¿Ha decidido usted ya? Digo, no, lo tengo que pensar. Con la cuestión de que me fui a un departamento de Movistar, de aquí de Villaviciosa de Odón, y entonces allí me dijeron, no, esto es una estafa. Bueno, pues tengan muy en cuenta este asunto, y de ahí nos íbamos a que Alberto Martín dice que ya hay un phishing del apagón. Sí, está funcionando desde ayer, incluso ha solapado al que ya estaba de moda, que era el phishing de Hacienda. Ahora que ha empezado todo el periodo de la declaración, en muchas ocasiones ya te mandan el mensaje, el link de que ya está disponible la devolución de la declaración de la renta, que inmediatamente que lo pulsas, lógicamente ya te metes en el pozo de dar tus datos bancarios para que al final te saquen el dinero. Pues este incluso ya ahora ha solapado el de Hacienda, que es el que estaba más de moda en estos días, y que está consistiendo en que llaman a muchas personas
fundamentalmente haciéndose pasar por personal del ayuntamiento o de los servicios sociales o de las organizaciones de consumidores, que están gestionando el tema de los daños y perjuicios por los apagones, sobre todo de los comerciantes. Dios mío. Que han tenido cerrado pues el comercio, que se les han estropeado los frigoríficos, en fin, supermercados, etcétera. Bueno, el que más y el que menos que tiene frigoríficos se le ha estropeado muchísima mercancía o ha perdido venta por la clientela. O se han estropeado, por ejemplo, discúlpenme que hable a título personal, una habitación de mi casa se ha quedado sin luz. Claro, pero claro. no funciona nada, ni la lámpara de techo, ni la televisión. Se han fundido. Se ha fundido lo Claro. que es toda esa habitación. Pues imagínate los comerciantes que parece que no, porque dice, bueno, parece un día, pero un día de pérdida de ventas, manteniendo los gastos, Claro. los gastos generales, los gastos de personal, los gastos de impuestos, que tienes que tenerlos igual, pero pierdes un día de ventas importante. Entonces, a esos efectos, y para gestionar el tema de los daños y perjuicios, pues te piden una serie de datos muy amablemente, que al final, como sabes, acaba siendo siempre el número de cuenta y toda esta información que la utilizan pues para al final procurar acceder a tus datos personales, Ojo. a tu cuenta y a tu tarjeta y a tus PIN y a tus números secretos para engañar a mucha gente que de buena fe, creyendo que hay alguien que les está ayudando por todos los perjuicios que se obtuvieron ese día, pues alguien le va a ayudar y lo que le va a hacer es sacar el dinero. Por lo tanto, nadie llama para ayudarte, para darte bonificaciones, ni subvenciones, ni compensaciones, Ni ayudas, regalos, ni ni daños nada y perjuicios. parecido. Eso es algo que tienes que gestionar tú. Tienes que tramitar tú y tienes que mirar a ver si tienes una póliza de seguros. Y si la póliza de seguros cubre este tipo de contingencias, tienes que reclamar a tu compañía, que en cualquier caso tiene la obligación bien de indemnizarte si tienes cobertura o de gestionar la reclamación a quien corresponda. Es decir, que la gestión de la reclamación, si el responsable es un tercero, que sea el ayuntamiento, el gobierno, Red Eléctrica o cualquier compañía o cualquier institución pública o privada, la compañía de seguros que tú tienes tiene obligación de llevar a cabo la reclamación. Se llama reclamación de daños, está incluida en todas las pólizas. Y si tú designas incluso a un abogado para que te haga esta reclamación, normalmente tu compañía te cubre la defensa legal, es decir, la compañía cubre el coste del profesional, de la gestoría o del abogado que está haciendo ese tipo de gestión. Estupenda información, pero recuerden al hilo de ese intento de estafa que nos contaba Pepe Bonet, nadie les va a llamar a su casa ahora para decirles no se preocupen si han perdido dinero, si han perdido material, si han perdido alimentos. Estamos aquí para ayudarles. No, esto es España. Están tontos cómo va a suceder tal cosa. Comentábamos, ¿verdad?, con Pepe Bonet la situación que se está viviendo en Lérida. Ayer mismo les contábamos en el barrio de La Mariola de Lérida una pelea multitudinaria entre dos clanes gitanos acabó con 6 agentes heridos con puntos en la cabeza. Uno de ellos continúa en observación por si se le tiene que operar. Se trata de un ataque organizado, salvaje y con la clara intención de asesinarlos. Esto es lo que dice Alberto Palacio, portavoz del sindicato USPAC. Estos sucesos ocurren solo 2 semanas después de lo sucedido en Mataró. Recuerdan, ¿verdad? Ayer les contábamos cómo estos clanes amedrentaron a nuestra policía, a los Mossos d'Esquadra, y ¿qué hicieron? Consiguieron que la policía tiraran para atrás, recularan, si me permiten la expresión. Es decir, que estamos viviendo, señoras y señores, en un país donde de pronto en una revuelta de estas características la policía se ve frente a estos delincuentes que, les recuerdo, sacan palos de madera y barras de acero, barras de hierro. Y con esto la policía se acobarda, me parece muy mal por mi parte, pero bueno, de manera simbólica. Y tiran para atrás y reculan. ¿Por qué lo dicen? Nos van a matar. Pero la madre del cordero es que no hay ningún detenido después de esta brutal agresión. César Blanco, buenas noches. Buenas noches, María José. Efectivamente, Lérida, en el barrio de La Mariola, que tiene nombre de la mejor amiga de María Jesús Montero, calle Júpiter, porque esto es tremendo, 12 de la noche, un montón de llamadas
al 112 de los vecinos, también todo el mundo que se posiciona como si fuera el vecino, porque todos los vecinos de ese barrio no son como esta gentuza que atacó a la policía. Entonces viene la policía para separar una pelea entre dos clanes. La intención original, había hasta detonaciones en la pelea, que tenían palos, barras de hierro, no sé si pistolas, pero había detonaciones. Les intentan separar y según les separan, que esto es que de verdad yo no sé en qué país vivimos, ambos clanes se juntan para atacar a la policía, como bien comentabas, 6 heridos, 4 de ellos con puntos con sutura, y el dato más espeluznante, a día de hoy 0 detenidos. Como bien decías y como bien vamos viendo ya en la última trayectoria de España, la policía se echa para atrás, la policía tiene miedo a utilizar las armas, a utilizar la fuerza, a utilizar lo que haga falta. El portavoz de la zona de la policía dice que hace falta más presencia policial en el barrio. A mí eso me parece que no coincido con él. Ayer casi nos da un ictus a ti y a mí discutiendo con un abogado en el plató, porque decía, no sé si con sarna o no sé si nos quería sacar, pues estábamos tú colgados de los focos del plató, que tenía que dejarse un policía dar con una barra de hierro en la cabeza, entonces ya muere el policía y a partir de ahí se hacen cosas. Vamos, casi nos bueno, lo que nuestro queridísimo abogado Jesús Andújar nos decía, que además estaba ejerciendo de Pepito Grillo ayer en el programa, lo que intentaba decirnos es que la ley es la ley y que no se permite que de pronto el policía se lía a tiros, y lo que nos decía es que efectivamente si una persona le rompe la cabeza al policía, este hombre será detenido. Claro, tú y yo decíamos, pero ¿y por qué hay que esperar? Lo que tiene que hacer el policía antes de que le rompan la cabeza es levantarle la tapa de los sesos. Aún tengo altas las pulsaciones desde ayer, efectivamente, sí, pero también. es que esto no es normal. En los países serios no pasa esto, no hay que tener que matar al policía dejándolo en el suelo desangrándose para que se actúe. ¿Qué país queremos en el que haya que hacer esto que estamos viendo? Que al final esto toma nota sobre todos los malos y dicen, pues nos unimos. Además no hay cámaras, y aunque hubiera cámaras y nos detengan no pasa nada. Y no hemos matado al policía, como bien decía ayer nuestro querido abogado, pues no pasa nada. O un país le han abierto la cabeza, está en observación. Podría ser intervenido, en fin, quiero decir que no es moco de pavo. Hay cuatro con heridas de sangre, policías, y no pasa nada. Y no hay detenidos. Y no hay ni detenidos. Que maten a los 4 policías, que maten a 6 policías. Insisto, esto no lo normalizamos porque estamos en Europa medio tontos. El mundo, afortunadamente, no todo el mundo gira así. Y hay un respeto a la policía, que es el que nos protege al final a nosotros. Si es que el miedo de esto no es estar a favor o en contra de la policía, es estar a favor o en contra del civismo. Cuando vamos a ver, a la policía, el respeto a la policía se la tienes tú, se la tenemos nosotros, pero esta gentuza naturalmente que no le tiene ningún respeto a la policía, y lo que es peor, vivimos en un país en el que la policía se deja matar porque si dispara tiene una muerte civil, va a la cárcel, se queda sin dinero, su familia se muere de hambre. Esto es España, y lo que verdaderamente clama al cielo, y con esto nos despedimos, César Blanco, es que no hay detenidos después de los 2 programas en los cuales hemos hecho referencia a esta barbarie. Tenemos a policías en el hospital y no hay detenidos. Lo que me pregunto es qué siente ese policía. O sea, me voy a callar porque lo que pienso es delito, y creo que es delito penal. César, un abrazo enorme. Fuerte abrazo, buenas noches. Gracias, buenas noches. A ver, alguien puede pensar que yo soy una salvaje diciendo que la policía lo que tiene que hacer, que antes de que le rompan la cabeza, que le abra la tapa de los sesos de un disparo. Esto dicho así, ¿verdad? Es un poco bestia. Lo vuelvo a repetir, pero sobre todo que no hay detenidos. Pero es que nosotros, ¿Que no hay detenidos? Pero nosotros pagamos impuestos. ¿Esto qué es? Nosotros pagamos impuestos para que alguien cuide de nosotros. Ese alguien es la policía. Tú pagas impuestos para que en un catálogo de meretrices la mano derecha del presidente del gobierno le hagan un trabajito de bajos. Bueno, el trabajito, es que el trabajito de bajos... es la intención que tienes cuando pagas los impuestos. Claro, efectivamente. ¿No? Y lo que quieres es que no haya impunidad. Exactamente. Porque cuando ocurren estas cosas es cuando se ven en la fortaleza y la superioridad de decir, somos más, y ellos no se atreven, aunque tengan armas, de utilizarlas, porque tienen más que perder que ganar. Y lo saben. Y lo saben. Y eso es una realidad. Y entonces aprovechan y dices, vamos a atacarles, porque tú puedes sacar la pistola y puedes disparar al aire, puedes dispararle en una pierna,
o puedes amedrentar, se pueden hacer muchas cosas con un arma, pero ¿cómo será la situación para que no la saquen ni para defender su vida ni su integridad física? ¿Cómo nos van a defender a nosotros? Porque nadie les defiende a ellos. Por eso. Esa es Hombre, la pero cuestión y la razón. Antes de conservar el trabajo, señoras y señores, no sé si estarán de acuerdo. Está la vida. Yo prefiero La conservar la integridad vida. física. Hombre. O sea, yo desde aquí un llamamiento a la policía. Yo siempre- O sea, antes de conservar un trabajo, yo prefiero vivir en el paro, pero ver la luz del sol, que dejarme matar por esta gentuza. Tiene un arma que dispare. Tendrían mucha defensa. Es decir, el hecho de que un policía en una situación de acometimiento, cuando el otro van varias personas y van con un instrumento, te digo yo que no habría ningún problema en que de utilizaran. hierro. Claro. Pero estos Motivo policías... suficiente para que utilices el arma de fuego Pero como entonces, sea ¿por qué? necesario. Entonces, ¿por qué reculan? Porque la noticia de ayer, que yo les conté, ¿verdad?, que hoy volveríamos sobre este asunto con más noticias, la noticia de ayer era que la policía había reculado porque estas personas les amedrentaron con barras de hierro y con palos. Y se la crecieron. policía tiró para atrás. Entonces yo, imaginarme esto, perdóname, es un poco de cómic. Tiró para atrás y además no solamente tiró para atrás y reculó y no llevó a cabo las obligaciones de su cargo, sino que además hay varios heridos. Hay sangre. 4 heridos. Claro. Hay una persona con no sé si Que la podían haber matado. nuestro equipo, en alguna de las noticias, creo, no estoy segura, a ver si lo pueden buscar. Hay alguna fotografía de la brecha, sí. ¿verdad? A ver si lo encuentra nuestro De los equipo. 20 puntos. La va a buscar. Cuidado. 20 puntos en la cabeza, con una barra de Exactamente, hierro, esa pero persona yo quiero pudo quedar apuntar ahí una en el cuestión sitio. acerca de eso. Claro. Quiero apuntar una cuestión porque nosotros tenemos bastantes televidentes que son miembros de los cuerpos y la fuerza de seguridad del Estado. Este modesto abogado les va a recordar solamente una cosa. Miren ustedes, y es muy claro. De la cárcel se sale, del cementerio no. Muy bien, Entonces, ténganlo presente. muy bien. El hecho de que hay que hacer caso a las órdenes que nos dan, oiga usted, hasta un punto, la obediencia debida tiene siempre un punto extremo, y ante ese punto extremo, que es tu vida o la mía, yo soy de los que dice la mía. Hombre, por encima de todo, vamos a ver esta... Mirad qué imagen con esto. O sea, por favor, esta es de Objective, ofrecía esta imagen que, bueno, a mí esta mañana... Es un riesgo vital, esa persona pudo quedar perfectamente. Y no hay detenidos, señoras y señores. Es que si yo me siento así, ¿cómo se siente la madre de ese policía, el compañero de ese policía, la novia de ese policía, la mujer de ese policía o el vecino del quinto de ese policía? Pues de la misma manera que se sentían en el País Vasco cuando hace unos años estos que nunca han hecho nada, que son los hombres de paz, ahora, pues le los pegaban un asesinos tiro, de ETA. los mismos. Los Entonces, que ahora esta gente- apoyan Exactamente. al presidente del gobierno que Efectivamente. tenía como hombre de confianza un sugar daddy. Exactamente, Vale. exactamente. Por saberlo. Entonces, esa gente pues se Debemos sentían como se entender sienten que, estos ahora. la situación que había con la amenaza terrorista no debe ser la misma que unas peleas de dos clanes que se enfrentan en Lérida. En un barrio de Lérida. En un barrio de Lérida. Es que tiene A unos narices policías, esto, ¿eh? vamos, que se supone que estás pidiendo refuerzos y llegan allí 10 o 15 o 20 patrullas, sacas las defensas, ¿sabes? Pones a todo el mundo firmes, detienes a los que tienes que detener, los llevas al calabozo y de allí al juzgado de guardia y ya verás cómo cada uno cumple con su obligación espabilar. No entiendo tampoco por qué no se llevaron a cabo todos los medios que tienen a su alcance, porque tienen medios a su alcance, porque los políticos, nos guste más o nos guste menos, no van a estar en ese momento allí, ¿vale? Ellos lo han hecho mejor o peor, fueren los que fueren, pero ellos tienen un estatuto, tienen unas normas y tienen unos deberes y unas obligaciones y unas armas. Y esas armas y esas defensas tienen que ponerlas en funcionamiento. No pueden llegar dos clanes, que no estamos hablando de que sea el cártel en fin, gente que no estamos hablando de Juárez, ¿sabes? De Ciudad Juárez, que se encuentre cientos de cadáveres en un sitio. Estamos hablando de dos clanes
en fin, de delincuentes de poca monta, seguro. Mira, el sindicato que hablábamos anteriormente, USPAC, el sindicato de los Mossos de Escuadra, que están denunciando, como les hemos dicho anteriormente, que iban a matarlos. O sea, quiero decir, esa brecha en la cabeza con un palo, con una barra de hierro, pues no pretendía hacerle una caricia o decir, oye, Bellán, no te acerques a mí, ¿no? Intentaban matarlo. Bueno, el sindicato dice que ya advirtió de esta situación en un comunicado oficial. Dice, Lérida se nos va de las manos. Este comunicado fue publicado el 3 de marzo de este año, denunciando el crecimiento alarmante de la conflictividad y la absoluta desprotección de los Mossos, ahora víctimas de la paliza brutal en esta ciudad. Y vuelvo a recordarlo para que a nadie se le olvide que no hay ni una sola detención X días después. No tiene sentido, porque además hay muchas... Es que no tiene sentido, de ninguna manera. Se Saben mire como se mire. ¿Quiénes son? Claro que se sabe, hombre, claro que se sabe. De atentado contra la autoridad, y el atentado contra la autoridad tiene una pena de prisión importante. Efectivamente. Pues que además ha corrido que puede ser un homicidio, puede ser una tentativa de homicidio, porque cuando estás dando en órganos vitales, como es la cabeza, con esa fuerza y con ese arma y con esa envergadura, serían ya no las lesiones del 146, sino las del 148, es decir, con arma y con instrumento, estamos hablando de 6 años para arriba, ¿vale? En cuanto a lesiones. No hay detención. No hay detención. Bueno, no hay detención en un país donde Otegi es el hombre de paz, ¿eh? La verdad es que esto es para comer cerillas, ¿eh? Pero aquí, si tienen los medios que tienen que tener, que se supone que tienen el personal y los medios necesarios, tienen que llevar, porque si no tienen que cerrar la comisaría y decir aquí sea el lejano oeste y que haga cada uno su ley. Pero si es que no los tienen porque todavía en el estrecho seguimos con barcas de goma. Pero yo creo que el mayor ejemplo, y dirán ustedes que me repito como el ajo, y es verdad, tengo una personalidad obsesiva, ya lo saben, vuelvo a repetir lo mismo, si en el estrecho, en lugar de disparar, bueno, en Barbate. Primero, en Barbate, efectivamente, primero disparan al aire, alto, no hay alto, disparo a bocajarro. Hoy tendríamos unos cuantos narcotraficantes muertos y 2 guardias civiles vivos. Y una actitud muy diferente también en los delincuentes, que dirían, cuidado. Efectivamente. El miedo guarda la viña. Qué bueno, el miedo guarda la viña. Bueno, y con el miedo, naturalmente, nos conducen donde quiera claro. el gobierno, como bien sabéis. Claro, pero si es que vivimos en un país, fijaros una cuestión. Es una vergüenza. No sé si lo habéis señalado, pero os sabéis, antes que estábamos hablando del apagón, ¿sabéis vosotros que ese día del apagón en Badalona, por ejemplo, hubo 22 ocupaciones? 22. El día del apagón. Mira, los ocupas aprovechan, volvemos al gran suceso que es el apagón en España, donde todavía no se han dirimido responsabilidades y lo único que sabemos, se lo recuerdo porque es que esto tiene bemoles, que la tal Beatriz Corredor, la que se embolsa una media de 50.000 euros al mes sin tener ni puñetera idea ni de rodearse de técnicos ni de ser responsable absolutamente de nada, al parecer dice que ya saben a qué se ha debido, pero que están dosificando la información. ¿Será que la tonta lava piensa que somos un país de imbéciles? Lo mismo tiene razón. No sé. Miren, los ocupas aprovechan el apagón, además de para ocupar estas casas de Badalona, como decía Pepe Bonet, para asaltar otro piso del bloque maldito del barrio de Salamanca. Estamos rodeados. Se trata de un edificio de la madrileña calle Azcona, en el que 11 de los 16 pisos están ya en manos de ocupas. Los propietarios 5 están absolutamente desesperados y el gran apagón de este lunes ha propiciado el contexto perfecto para que los ocupas sigan campando a sus anchas, y esto es precisamente lo que ha sucedido en este barrio de Salamanca, donde hay un edificio que lleva, vamos a ver, 15 años batallando contra la ocupación.
O sea, 5 propietarios. Pues fíjate tú lo que hace la formación y el querer ayudar al ciudadano. Qué casualidad que de los 22 pisos ocupados en Badalona, Xavier García Albiol, que es el alcalde de Badalona, ha conseguido ya desocupar 20. Es un poquito mi ley, ¿no? Porque, claro, pero como hay que ser, él está allí puesto por los ciudadanos y tiene que defender a sus ciudadanos. ¿Mi ley junto o separado? Es Sí, buenísimo. y con Y o I latín. Qué bueno, mi ley, buenísimo. En mi ayuntamiento, mi ley. Bárbaro. Pero aquí no se ocupa. Impresionante. Permítanme que antes de hacer un alto en el camino, qué bueno, en mi ley, les hable del cuidado de su flora intestinal. Miren, es que es esencial para el bienestar digestivo, para su metabolismo, para su sistema inmunitario. Imagínense, la combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolina Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos, y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolina Megaflora de Mundo Natural. Regresamos con el último tramo del programa en la misma línea y a la misma temperatura. Ya se lo he dicho, vamos para el verano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolina Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolina Megaflora, de Mundo Natural. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.
Y precisamente en este impasse decía Pepe Bonet con cierta sorna y además, claro, hay que recordar que la policía no es una profesión de riesgo, según el pequeño Marlaska. Tiene narices, después de lo que hemos contado, de lo que hemos contado y lo que venimos contando de manera habitual y que Marlaska siga sin bajarse del burro, habría que tirarlo del burro, y siga diciendo que no es una profesión de riesgo. ¿Qué pueden pensar estas personas? El riesgo es lo más característico de esa profesión. No es que lo sea, es que es obvio y es intrínseco. Si lo que quieren decir con eso es, mire usted, no tiene que cobrar el plus de peligrosidad porque ya el riesgo en sí está propiamente contemplado e incluido en el salario porque es usted militar o tal, será otra cosa explicar de otra manera diferente. Es decir, es que ya... A mí es que no me entra en la cabeza que, que no sea una profesión de riesgo. Digo, entonces, ¿qué lo es? ¿Sexar pollos? No, es que es intrínseco. Es decir, es lo más relevante de la profesión de policía. Siempre lo dices, oye, vas a ser policía, pues tienes el temor de decir, oye, vas a venir a casa, va a haber un problema, te va a pasar como ha pasado en Lérida, que te van a abrir la cabeza y vas a estar indefenso, porque son cosas que pasan, o vas a disparar en defensa de algo y resulta que por el rebote de tal acabas detenido tú y acaban expulsándote del cuerpo. Bueno, pues los riesgos. Y eso hace también que muchos acaben teniendo un perfil. Se desincentiva lo que es la vocación. Acabas teniendo un perfil bajo de decir, claro, yo no quiero complicarme la vida porque no voy a ir de héroe. No soy un héroe, soy policía. No, porque no es que no me lo va a pagar nadie, al Exacto. Contrario, me van a decir, no tienes ninguna obligación o no tal. Y entonces dices, yo quiero poner en valor mis derechos. Y eso perjudica mucho al prestigio y también a la dignidad y a la vocación de... Tienen que estar protegidos. Y protegidos quiere decir que se reconozca su situación de riesgo, que tengan los efectivos humanos necesarios, que tengan los vehículos preparados y que tengan los equipos que tienen que tener. Ya verás cómo actúan, cómo tienen que actuar. Muy buena observación, fuera de cámaras, las de Pepe Bonet, con esa ironía que le caracterizan. Antes de continuar, vamos con otras noticias, más allá del gran suceso del apagón, del cual vamos a seguir hablando naturalmente, pero les voy a llevar a un lugar para que tengan una verdadera experiencia gastronómica. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Tuve la oportunidad la semana pasada de cenar en los Montes de Galicia y no puedo más que recomendarles unos buñuelos de bacalao que yo creo que bajó Dios a hacerlos porque no eran de este mundo. El carpaccio de ventresca insuperable y la dorada, ni les cuento. Detenidos por dar una paliza con un rastrillo a su inquilino en Mijas. Virgen del Amor Hermoso, de Jorge Vázquez, perdón. ¿Cómo está el patio? Hola María José, sí, ¿cómo está el patio? Efectivamente, parece ser que todo empieza con una discusión entre este propietario casero y su inquilino ocupante. No trascienden los motivos exactos de la discusión, pero parece ser que fue con motivo de esa ocupación de la casa, arriendo, etcétera, y han tenido unas lesiones muy importantes porque hablamos de lesiones posiblemente cualificadas. Por tanto, podría esta persona incluso entrar en prisión. A pesar de que tiene 80 años, tendría que alegar algún tipo de enfermedad para no entrar. En definitiva, es pronto todavía, pero esta noticia, de alguna manera, la quiero enlazar, nos viene muy bien con la reforma que hay de la Ley 1/25 de eficiencia procesal, que tiene a los abogados y a los jueces y a todo el mundo desquiciado completamente. También tiene una materia muy importante, una reforma sobre esta materia, si es que estamos hablando, claro, de una ocupación ilegal en relación
con los juicios rápidos. Se modifica el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para, de alguna manera, dar cobertura a este tipo de supuestos delitos, insisto, en el ámbito del juicio rápido. Sabemos ya lo que es un juicio rápido, un procedimiento de menos de 5 años de pena que empieza con un atestado y hay una detención o bien una citación sumaria para declaración, que haya un delito flagrante, importante esto, que se esté cometiendo o se acabe de cometer, prácticamente que nos pillen con las manos en la masa, y un catálogo de delitos que ya había hasta ahora y que esta reforma lo que hace es incluir la usurpación y el allanamiento de morada. Hablamos del artículo 102 y el artículo 245. Ya sabemos la diferencia entre allanamiento, inviolabilidad de domicilio, morada, residencia habitual o segunda residencia, aunque no esté ocupada, y usurpación, que se refiere pues, a un inmueble que no es objeto de morada, que está vacía, etcétera. Pues bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta reforma que además ha entrado en vigor recientemente el 3 de abril? Pues que se van a enjuiciar, como digo, por juicio rápido. Puede que en ese momento inicial haya una conformidad, por tanto, se devuelva la propiedad a su propietario, a su morador, y incluso la parte contraria pues pueda tener un beneficio de la pena por conformidad. Todo se hace la guardia y si no hay conformidad pues se señala para juicio en el juzgado de lo penal a los 15 días. Estos 15 días sí que son matemáticos porque sale ya citado del juzgado con la agenda de señalamientos. Ahora bien, se habla de que todo se va a solucionar en 15 días. Esto me parece que es completamente imposible, entre otras cosas, por materia propia del tiempo. En definitiva, hay que dictar la sentencia, tenemos que iniciar una ejecutoria y puede haber recursos. Por tanto, se van a cortar mucho los plazos, pero no vamos a hablar de 15 días. Eso sí, se puede acordar una medida cautelar y en ese momento pues la posesión devolverla al propietario. Como digo, hablamos de delito flagrante y esto es muy importante porque se dice que incluso la policía va a poder actuar ahora sí en ese plazo de 1 o 2 días si hay un delito flagrante que se está cometiendo, incluso en el delito de usurpación. Ya sabemos, lo hemos dicho muchas veces en el programa, que la policía, según el Supremo, ya podía o estaría facultado para actuar antes de la reforma en casos de allanamiento de morada, precisamente por el bien jurídico protegido, inviolabilidad del domicilio. Y muy importante, María José, no confundir esta reforma con el procedimiento civil, que no se ha tocado, es decir, casos de desahucio, de impago de rentas, de precarios, de inquiocupación. Estos siguen tramitándose por la jurisdicción civil con todos sus problemas de plazos, etcétera, y también se aplicará la ley de vivienda para casos de vulnerabilidad acreditada. Aquí hay un problema importante porque, claro, para la jurisdicción penal es complicado tener en cuenta la vulnerabilidad cuando estamos hablando de un delito flagrante. Por tanto, esto, me temo, va a tener problemas. Y para terminar, 2 cosas muy rápidas. Nos preguntaremos qué pasa con la ley del jurado, porque siempre se ha llevado ese tipo de asuntos por la ley del jurado. Sigue la ley del jurado el allanamiento de morada y resulta que el legislador pues se ha olvidado de modificar la ley del jurado, de manera que tenemos un problema importante y, a mi juicio, una contradicción. Es cierto que la reforma habla de incluir en el ámbito de juicio rápido los delitos del artículo 202, es decir, el allanamiento de morada tipo básico, pero dejaría fuera los allanamientos de personas jurídicas, despachos profesionales, empresas, etcétera. En definitiva, María José, termino, es todavía muy pronto para evaluar esta reforma. No llevamos ni un mes, habrá que ver cómo evoluciona. Yo creo que va a tener muchos problemas de aplicación, por cuanto entiendo que no hay medios o están muy limitados. Las sentencias, los juicios siguen siendo los mismos, los jueces, los secretarios, los funcionarios, no se ha dotado de medios. Ya habrá que ver si hay una coordinación interinstitucional para que finalmente esta reforma se lleve a cabo y dejemos de conocer los juicios como los conocemos hasta el momento y mejoremos. Soberbia intervención, como siempre, la de Jorge Vázquez. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Gracias, Chao. buenas noches. Sí, efectivamente, extraordinaria la exposición de Jorge. Yo quería hacer 2 apuntes que me parecen relevantes. Esta modificación en el ámbito penal, lo de que se pueda llevar la usurpación como juicio rápido, está destinado a que se pueda resolver la ocupación que se lleva a cabo normalmente por la fuerza de viviendas que no están habitadas. Y aunque lo ha apuntado Jorge, es muy importante decir, ¿tiene relevancia la vulnerabilidad que se establece o que se defiende en el ámbito civil en la jurisdicción penal? Pues sí, nosotros conocemos los casos. Quiere decir que si una persona que ha accedido ilegalmente a una vivienda, y, aunque sea por la fuerza, que luego siempre dicen que está abierto, y por lo tanto es juzgado por un delito de usurpación, puede ser condenada, pero en el fallo de la sentencia, y lo tengo específicamente, o sea, no es algo especulativo para ponerlo, se dice que no se llevará a cabo el desalojo hasta que los servicios sociales hayan evaluado la situación de vulnerabilidad y hayan encontrado
una solución habitacional Virgen o del una amor respuesta para que esa persona, para que esa familia, para que esa madre, o sea, las personas que sean, que están en situación supuestamente de vulnerabilidad, pero no estamos hablando de que no pago el alquiler, no estamos hablando de que se me ha terminado el dinero, no estamos hablando de que me he quedado en desempleo, no estamos hablando de circunstancias de fuerza mayor, sino de personas que por unas u otras circunstancias, aunque fueran de fuerza mayor, han entrado en una vivienda. Bien, pues... Han delinquido. Han delinquido porque estamos hablando de entrar a una vivienda, que ya sabemos que no es vivienda ocupada, que no es vivienda habitada, o segunda vivienda aunque no sea habitada permanentemente. Es propiedad de una persona. Porque eso sería allanamiento de morada, que es verdad que el allanamiento de morada siempre lo ha llevado la ley de jurado y no han quitado esa competencia de la ley de jurado. La cuestión es que la persona que ha denunciado, sea el IBIMA, sea el Instituto Municipal de la Vivienda en Madrid, que son los habituales, sea una empresa, sea un banco, sea la Sareb, sea quien sea, no va a recuperar el inmueble, de hecho, porque, y tenemos el caso, mientras los servicios sociales y los servicios públicos no sean capaces de encontrar una vivienda digna para esa persona, etcétera, 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 no se va a desocupar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en términos prácticos, la usurpación, que se tramita en juicio rápido, pero como delito leve, prácticamente que se resuelve con una pequeña multa, compensa a la persona que dice, pero es que a partir de ahí me van a dar una vivienda. No es que me quede aquí, que me quedo mientras tanto, pero el mientras tanto puede durar meses y meses. O años. O años, Sí, exactamente. no es que me quede, es que cuando salga voy a salir con una vivienda gratis que me van a facilitar porque tengo una situación de vulnerabilidad, que llamo la atención también del tema de esta palabra de la vulnerabilidad. Es cierto. Del estado de vulnerabilidad de los ciudadanos y de las familias se tiene que ocupar el gobierno, no la propiedad privada. O sea, yo, que no tengo ninguna casa en propiedad, pero si la tuviera, no tengo por qué ocuparme de la vulnerabilidad Eso es un apunte. de una señora con 2 niños de pecho, que estoy poniendo el caso más flagrante. Es que yo personalmente no tengo por qué hacerlo. Eso es Lo muy tiene que hacer importante, el gobierno. que efectivamente está así establecido en la Constitución, son los poderes públicos los que tienen esa responsabilidad y es muy importante ponerlo de manifiesto. Pues se lo pasa por el forro claro, este gobierno. Dice, la propiedad tiene un factor social, no estamos en una situación de guerra, es decir, es el Estado, el Estado, cuando digo el Estado quiere decir, es el gobierno, pero son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que tienen que hacer esa política. Pero hay otra cosa más importante, que es mojarse más. Y yo digo lo siguiente, y se me ha presentado esta situación muchas veces. Yo veo una situación de vulnerabilidad X, sin nombres y apellidos, en la que la persona pues tiene el ingreso mínimo vital, o no tiene trabajo, o tiene un subsidio y tiene 2 o 3 o 4 hijos. Que le están pagando por cada hijo. Y le están pagando más o menos, pero le da suficiente como para proteger el tema de la vivienda y para sobrevivir. Y yo digo que, según la ley, la Constitución en sentido común, somos los primeros obligados en la protección de nuestros derechos. ¿Qué quiere esto decir? Yo no le puedo decir, en mi opinión, al Estado que proteja mis derechos cuando yo estoy haciendo una actuación irresponsable, porque dice, mire usted tiene los hijos que quiere tener. Claro. Usted tiene una búsqueda activa de empleo. Usted se ha formado dentro de las posibilidades que dan los servicios públicos de enseñanza, que tiene usted las posibilidades. Usted tiene ganas de trabajar y de levantarse a las 7 de la mañana y trabajar durante 10 horas. Pero es que los hijos no han venido por arte de birli-birloque. Es decir, si tengo, incluso hay personas que tienen hijos con discapacidad, que es una desgracia que tiene que proteger el Estado, ¿vale? Que tiene que ayudar el Estado. Pero también es cierto que conocemos casos en los que hay personas que tienen 1, 2, 3 y varios a sabiendas de que existe ese problema. Quiere decir que o sea, son unos irresponsables. La corresponsabilidad obvia de la persona que está llegando a la situación de vulnerabilidad por sus propias decisiones, por sus propias omisiones o por su propio comportamiento irresponsable hay que tenerlo en cuenta también. Porque mientras otro está trabajando y ahorrando para comprarse un inmueble que le sirva de renta para su jubilación o de apoyo para sus hijos cuando tengan que ir a estudiar, etcétera, luego al final dices, no hombre, pues si no me merece la pena, es mejor acomodarme a esta situación, que voy a tener más protección, que a esta otra que me van a freír a impuestos por una parte y al final resulta que yo soy el instrumento para ayudar a los vulnerables. Tú lo has contado de una manera muy sesuda, lo que yo suelo resumir diciendo este es un país para delincuentes. Como delincuentes
España es la caña. Pero, ahora, como una persona que ahorra para comprar, que paga sus... No. España es un lugar para delinquir. Es el lugar perfecto para fornicar y que te los mantengan otros. Ayer hablábamos de una individua que vendía a su bebé un bebé por 2.000 euros en Madrid, que había sido detenida, pero 6 hijos le habían quitado la custodia los servicios sociales, y yo un poco en mi línea dije, esta señora que tiene en la cabeza entre las piernas, no me lo digan, que me hago una idea. Es responsable de su vulnerabilidad, 100%. Claro, sí, pero Alberto obvia una cosa. Estando totalmente de acuerdo con lo que él ha manifestado, se ha olvidado de una cuestión, y esto que voy a decir, esto ocurre porque yo lo he vivido. Entonces, y los pisos, esas organizaciones mafiosas que se dedican a decir qué piso se puede ocupar, y después cuando él ocupa, va a ese piso, llega una señora y le alquila a los niños para cuando vaya la policía haga constar en el acta. Es que es un país vomitivo la verdad. Aquí vive fulanita es que tiene 2 hijos o 3. Es que está mejor organizado que la red eléctrica española. Funciona a la perfección. Mira, me acabas de traer a la cabeza algunas personas, naturalmente, me hacen un meme y me hago... con esto hay gente que es responsable de su vulnerabilidad. Acabas de traerme a la memoria un recuerdo de mi madre, hace muchos años, cuando yo era una adolescente. Había una revista que se llamaba Revista Pronto. Yo me acuerdo de ella. Y de pronto... De pequeño formato. De pequeño formato. Y mi madre pues Pronto, compraba esa revista. Pero es que mi madre dijo lo que acaba de decir un abogado. Y entonces ve la revista, no se me olvida nunca, y la portada decía, una familia vive en un 124 frente al Museo del Prado con 3 hijos, uno de 4 años, otro de 8 y un bebé de 2 meses, una situación que viven desde hace 3 años. Y a mi madre lo primero que se le ocurrió, y no se me olvidará, es decir, ¿y dónde han hecho el niño? ¿En el 124? ¿Les parece escandaloso? A mí no, me parece que muy certera mi madre, y 40 años después o 30 años después, un abogado llega a la misma conclusión. Mi madre dijo, no me da ninguna pena. ¿Qué pasa? ¿Que han hecho el niño en el 124 delante de los hijos? Porque claro, se supone que esa familia vivía en un 124, se llamaba, ¿no? No era mal coche en la época. No era el coche de los ministros, creo recordar. En un 124, pero efectivamente era responsable de su vulnerabilidad. Y usted me va a mí a responsabilizar de que haya tenido ganas de hacer un hijo en un... Me da igual. Si a los que hay que proteger en ese caso es a los menores. Pero hay que pensar y decidir si los menores están en las manos en las que deben estar. Alberto, pero es que quien hay que proteger no es solamente, que no digo que no haga falta hacerlo, a esas entidades, al Sareb, al banco, a la Comunidad de Madrid, no digo que no, que también, pero a quien hay que proteger es a esa pobre persona que ha hecho una inversión, se ha sacrificado toda la vida para tener un piso, y lo que obtenga de ese piso va a ser lo que le va a sacar y le va a dejar vivir cuando llega la jubilación. Es una indecencia. Como complemento de una escasa jubilación. Exacto. Efectivamente. Y el inquiocupa, ese es el que tiene que ir a la calle automáticamente. Ni vulnerabilidad ni leche. ¿Pero qué vulnerabilidad? Vulnerable es la señora de 83 años, que he leído una noticia hace muy poco, en OK Diario, y que la señora le bajó incluso la mensualidad, 400 y poco euros. Y no se va porque no le da la gana. Claro, y se lo ha dicho así. No le pago porque no le da la gana, porque vivo en un país que es el paraíso del delincuente. No le pago porque me lo puedo permitir. Claro, porque entonces... no pasa nada. Claro. Porque hablábamos de la sensación de impunidad. Buscar alquileres, ¿para qué? ¿Para qué mirar en un portal de estos que todos conocemos? Una pata en la puerta y al carajo. Esto es lo que nos está enseñando. Pero sin embargo, este la país. mayoría no lo vamos a hacer. Ya.
pero es una cuestión cultural. me han dado narices. No podemos acomodarnos a esa situación de ilegalidad y de indignidad. Y la mayoría de las personas con un criterio de responsabilidad trabajan, buscan un trabajo y procuran buscarse y labrarse y su tienen futuro los hijos que se de pueden forma permitir. decente. Exactamente. Y tienen los hijos que se pueden permitir. ¿Y por qué no aprendemos Porque de no Europa? tener hijos, yo creo que todo el mundo sabe. Hacerlos también. Exactamente. Mantenerlos, creo que muchos quieren que se los mantenga el Estado. ¿Y por qué no copiamos de Europa ese apartado? Y decimos en 48 horas a la calle. Y no seremos los únicos, ¿eh? Y no es que los europeos sean más adelantados, no. Es que tienen más lógica y lo aplican con más sentido común. Vamos a terminar hablando del apagón, como hemos empezado, pero con una noticia hermosa que podría haber terminado en un drama. Miren, una joven da a luz en un hotel de Torremolinos durante el apagón, asistida por el recepcionista. El trabajador del establecimiento logró reanimar al recién nacido, que presentaba síntomas de asfixia. Bueno, finalmente todo ha salido bien, es una noticia bien bonita, ¿verdad? Efectivamente, ves lo que yo decía, no todo es malo, aunque aquí tengamos que poner en un programa como este y de sucesos y con vocación de servicio público el foco en todas estas cosas negativas que conocemos cada día. Pero sabemos que esto no es la mayoría de lo que vivimos, que salimos a la calle y pasan noticias como esta. Que hay personas que ayudan, que hay personas que aportan, que hay personas que trabajan y que la inmensa mayoría de las personas son ciudadanos de bien. En este apagón tremendo, donde el miserable gobierno que lleva cerca de 8 años llevando España a la ruina, cuesta abajo y sin frenos, en ese día hubo momentos tremendos como el tema de la radio, que yo les he contado tantas veces, ir con la radio y de pronto que te paren por la calle y decir, espérate, lo escuchamos juntos, o alguna persona que tenía un coche y abrió todas las puertas, puso alta. Tengo vídeos que he grabado porque... Y eso me pareció tan sí. bonito, tan bonito, tan bonito. Exactamente. Y puso la radio alta pues para que las personas, incluso algunos se metió en el coche. Sí. Yo me acerqué a ver qué estaba ocurriendo, digo, pero ¿cómo hay allí tanta gente? Claro. 40 o 50 personas, unos sentados todos, en los bordillos, claro, alrededor escuchando. De un coche con las puertas abiertas. Y el dueño yo digo, tuvo... esto merece la pena grabarlo, parece que en algunas... En algún aspecto habíamos retrocedido 30 o 40 años. Qué hermoso. Por fortuna. Qué en algunas hermoso. Cuestiones. Y espero que no se nos olvide que tenemos que tener radio a pilas. Bueno, así hemos empezado el programa. Un experto en psicología diciéndonos, bueno, a lo mejor la idea esta del kit de la Unión Europea pues no es tan mala idea. Yo ya tengo mi radio a pilas. Que también contábamos ayer cómo una tienda de pakistaníes que están ocupando las tiendas de los comerciantes del barrio, que a mí me apena tanto, ya los españoles no se pueden permitir tener su comercio, entonces aparecen los pakistaníes, intentaron hacer negocio vendiendo unas pequeñas radios que por la mañana costaban 8 euros en más de 30, y sin embargo yo hice cola, lo conté ayer, lo cuento y lo volveré a contar, insisto, ya saben que soy obsesiva. Y en todos los chinos de toda la ciudad. Efectivamente, pero yo me fui a una tienda de una calle donde yo conozco que son españoles, que tienen relojes, que tienen despertadores de pilas, que ponen correas a relojes. No sería fácil encontrar una tienda así. Bueno, yo la tengo, no diré exactamente dónde, y yo hice cola con un montón de personas y estas personas vaciaron todas las radios, pero desde luego mantuvieron su precio. Los chinos y los pakistaníes, que están tomando y cambiando el paisaje de nuestros barrios, inmediatamente hicieron negocio con el dolor ajeno. Empezaron a quitarles los precios y 30, vamos, yo los puse a bajar de un burro. O sea, dije que nadie debería entrar a comprar aquí, y lo vuelvo a repetir. Compren en lugares de españoles, por Dios. Se llama usura. Efectivamente. Qué pena que nuestros barrios nunca más vuelvan a ser lo que eran antes, ¿verdad? No lo creo ya. Pero bueno, yo procuro comprar en negocios de españoles. Querido Pepe Bonet, muchísimas gracias, qué gustazo. Muchas gracias a ti, a Alberto, por supuesto, y a todos ustedes, que celebro que hayan sacado la cabeza y que este apagón no nos haga sino ver más claro de quiénes son los culpables y dónde deben de estar.
Bueno, ya veremos, porque les remito al distrito.es, el diario de esta casa, si quieren saber más sobre la indocumentada Beatriz Corredor, que ahora dice que claro que sabe la causa, pero que está administrando la información. Amigo. Gracias, Alberto Martín. Ha sido un placer ver Muchas contigo gracias. y con vosotros y con Pepe las luces y sombras de todo lo que sucede en nuestro país. Mañana, programa especial, el gran apagón y un presidente sin luces. Buenas noches a todos.